Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 3 de julio del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Porque me has visto, has creído. ¿Es fe esto? Bienaventurados aquellos que creen sin ver. Porque la fe es creer en aquello que se ha finalmente de ver, en aquello que no se ve, pero se tiene confianza en que ha de verse. Y se tiene absoluta confianza en aquel que deposita en nosotros esa confianza, porque la merece viendo cómo es aquel que nos habla, de la manera en que nos habla, y qué es lo que dice y hace. Todo lo que el Señor dice, lo hace. Como leemos siempre en el Génesis: dijo Dios e hizo Dios. Como le dijo el leproso a Jesús: «Maestro, si tú quieres, puedes». Y hace todo aquello que quiere, puede y promete. Pero para ello es necesario que de la parte de aquel que va a ser objeto del milagro, por parte del Señor, haya fe. Que se haga todo de acuerdo a tu fe. Si usted no tiene fe, no espera tampoco nada que no sea aquello que usted ve y tiene a la mano, a la vista. Entonces Tomás estaba todavía, sí, era un hombre que seguía al Señor, sí, pero era una fe muy frágil esta todavía. No estaba asentado en una fe robusta que lo hace caminar con pasos seguros hacia la captura de aquello que por la fe sabe que va a recibir. Y es la situación en la cual nos encontramos muchos de nosotros. Algunos naturalmente no, son más adultos en la fe, han tenido pruebas suficientes de parte del Señor de que todo aquello que el Señor promete y dice se cumple, lo hace. Y vamos a ser testigos de esas cosas. Pero claro, para eso hay que ir avanzando en este camino de fe. Y entonces vamos a darnos cuenta finalmente, al final del camino, que la fe en el Señor es la fe que salva, es la fe que otorga aquello en lo cual se cree. Bueno, aquí vemos el caso de Tomás. Tomás el dídimo, el gemelo, el mellizo, sí. Parece que la primera aparición del Señor resucitado a los suyos no estaba él. No estaba. Algo está mostrando, porque los discípulos de Jesús, los apóstoles, serían apóstoles, en principio después de la resurrección del Señor, como el Señor no aparecía, tenían miedo de los judíos y miedo de que les pasara a ellos lo mismo que le había ocurrido al Señor. Entonces estaban como refugiados, con las puertas cerradas. Sin embargo, el Señor se apareció en medio de ellos. No hay obstáculo, el Señor resucitado está más allá del inconveniente senso perceptible. Bueno, pero Tomás no estaba. Pero 8 días después estaba Tomás. Recibió la noticia. ¿Y qué comentó Tomás? Y esto que terminamos de decir, ¿no es cierto?
hasta que no lo vea, hasta que no ponga mi dedo en los clavos, hasta que no meta mi mano en su costado, no creeré. Hay una contradicción en esto, porque creer no es precisamente a partir de la de ver y a partir de, no solamente de ver, sino de palpar con las manos todo aquello en lo cual a priori no se cree. Para Tomás hacía falta una demostración sensible del Señor, resucitado. Pero lo habían conocido, lo habían visto, porque el Señor vino a ellos, no porque Él fue al Señor o los apóstoles o los discípulos o quien sea haya ido al Señor y lo haya encontrado. El Señor vino a buscarnos a nosotros y se mostró de una manera que para nosotros fuera visible, palpable, audible el Señor, cercano. El Señor quiere estar más cerca todavía de nosotros. Quiere ser en nosotros, para que nosotros estemos y finalmente seamos en Él. Bueno, aquí aparece el Señor. Paz a vosotros, el saludo tradicional del Maestro. Tomás, mete tus manos en mi costado. Palpa las heridas en mis manos con tu dedo. Y es lo que hace Tomás. Y luego de comprobar, de la manera en que los seres humanos necesitamos comprobar, en el mundo senso-perceptible, claro, necesitamos comprobar a partir de una experiencia en ese sentido. Y lo comprueba Tomás, porque el Señor se lo facilita. El Señor se muestra de manera que sea palpable y visible a los ojos de la poca fe de Tomás. El trabajo lo hace el Señor, y lo hace para beneficio de Tomás, para que Tomás crea. Finalmente, claro, Tomás va a creer desde ya. Y es entonces cuando le dice Jesús esto que termina concluyendo el pasaje que vemos hoy. Tomás, porque has visto, has creído. Más bienaventurado es aquel que cree sin ver. Porque esa es la fe. Ahora usted me dirá, sí, cree sin ver, entonces hay que ser ciego. O hay que tener insensibilidad en las manos. ¿O hay que ser una persona discapacitada físicamente? No. Hay que ver y hay que palpar de otra manera. De la manera en que se puede ver y palpar al Señor. Es el caso, por ejemplo, fíjese María Magdalena, la primera de las apóstolas. Apóstola mujer, claro. Declarada así por el Papa Francisco. Cuando estaba llorando junto al sepulcro del Señor, se le apareció el Señor resucitado. Y claro, ¿qué hizo Magdalena? Llena de alegría, corrió a abrazar al Señor. ¿Qué le dijo el Señor? No me toques, porque aún no he ascendido al Dios y Padre de ustedes. No toque de esa manera. No lo haga a la manera de Tomás. Hágalo a la manera de la fe. Y usted va a comprobar en una vida verdadera de fe, en la experiencia de la fe, en el vivir, en el encarnar de la palabra que vino a usted, va a comprobar la veracidad absoluta de todo esto que el Señor le ofrece. Y usted va a ingresar en otra dimensión. Va a ingresar en la dimensión de la verdadera vida. Previa fe. Ahora usted está recorriendo el camino de la fe para que se haga de acuerdo a su fe. El Señor no vino a hacer magia, ¿se da cuenta? El Señor vino a despertar en nosotros la confianza en la fe que depositó en Él nuestro Señor Jesucristo, para poder progresar en el camino que lo lleva a la vida, a una vida eterna diferente, no a una vida temporal limitada que termina en la muerte. Pero para eso es necesario la fe. Bueno, es lo que el Señor, y esa es la premisa fundamental. Fíjense que estamos hablando de fe. Cada vez que el Señor curaba a algún enfermo, a algún leproso, ¿qué decía? Que se haga de acuerdo a tu fe. ¿Has creído? Sí, Señor. Bueno, que se haga de acuerdo a tu fe entonces.
Pues si usted dice que cree, pero no cree, entonces no espere. Va a pasar como en el caso de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Ahí también el Señor proclamó la palabra, enseñó, hizo todo lo que hace en todos lados. Pero se nos termina diciendo en el pasaje hizo pocos milagros ahí el Señor. ¿Por qué? Porque no había fe entre la gente. Creían más en los que veían, ¿se da cuenta? ¿Y el que veían quién era? Era Jesús, el hijo del carpintero. El carpintero, ¿cómo podía ser un profeta? Bueno, se quedaron en esa chatura, en ese límite de lo temporal y mortal. Los que creyeron fueron objetos del milagro del Señor. Y ahí sí, se despertó en ellos la vida nueva, eterna, definitiva. Que para eso vino el Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, creo que en algún momento todos sentimos esa falta de fe, esa necesidad de creer para ver. Y Dios saca de los males remedios. Porque ¿qué le dice Tomás cuando lo ve? Señor mío y Dios mío. Una frase que repetimos nosotros cuando vamos a misa y vemos la hostia consagrada. Vemos de una manera diferente quizás, pero lo vemos al Señor y al Dios nuestro ahí en el altar. Señor mío y Dios mío. Ve, ahí reconoce Tomás algo que usted no ve con el ojo físico. ¿Qué es lo que no ve? No ve la divinidad del Señor. Sí, lo ve como Señor. Quizá repita algo de lo que todavía no está persuadido experiencialmente. Pero la divinidad, aquello que no vemos. Nadie puede ver a Dios y sin embargo vivir. Recordemos en el Antiguo Testamento, ver a Dios implicaba morir. Ay de mí porque mis ojos han visto al Señor. Vamos a verlo, claro que vamos a verlo, pero de acuerdo a la fe. Cuando nuestra fe sea inclusive quitada, que ya no precisemos más fe, es porque se habrá cumplido en nosotros la promesa de la fe. Y entonces vamos a ver aquello en lo que creímos. Pero hay que creer para ver después, no ver para creer. Invirtamos los términos de la ecuación y llegamos a la conclusión feliz, que es lo que le dice finalmente también Jesús a Tomás. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de absoluta confianza en ti, Señor. Tú que cumples todo en cada uno de los tuyos, tú que nos muestras aquello a lo que accedemos por esa fe que nos lleva a la gloria. En tu nombre lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.